Florencia, una ciudad de intriga e inspiración. Y en su corazón, un museo con secretos oscuros y extraños. Un combate a muerte, el sueño de un alquimista y una cripta que oculta un alma perdida. Secretos ocultos a plena vista en la Galería Uffizi. Secretos de los museos. En Florencia, ciudad italiana cuna del Renacimiento, se yergue un antiguo palacio que es actualmente uno de los museos más populares del mundo. La Galería Uffizi está repleta de obras de genios, de Miguel Ángel, Botticelli y Leonardo da Vinci. Hoy, los turistas pasean por sus salas y las calles adyacentes totalmente a salvo. Pero en el siglo XV, en Florencia abundaban las intrigas y los asesinatos. Fue un periodo tan turbulento que recientemente ha servido de inspiración para un videojuego enormemente popular titulado Assassin's Creed. En este juego de aventura y acción, los jugadores pueden ser atacados por agentes del Papa, un noble osado o un ciudadano adinerado. El juego se toma licencias históricas, pero no demasiadas. Este era un noble osado auténtico. El duque de Urbino se hizo pintar mostrando el perfil izquierdo porque había perdido su ojo derecho combatiendo en una justa. Y este era un ciudadano realmente adinerado, Lorenzo de Medici, el jefe de una poderosa familia que controlaba Florencia como un capo de la mafia. En Assassin's Creed, los Medici están bajo amenaza. La conspiración era real. La conspiración de los Pazzi es un asunto muy complicado. Parece una película del Padrino. Tenemos a una familia florentina llamada Pazzi, que dio nombre a la propia conspiración. Eran los eternos segundones en el siglo XV. Medraban a la sombra de los Medici. Pero los Pazzi no estaban satisfechos con el puesto número 2 y vieron una ventana abierta, una forma de echar a los Medici, de sacarlos del poder y tal vez situarse ellos como la familia más importante de Florencia. En esta catedral, el domingo 26 de abril de 1478, los Pazzi esperaban a Lorenzo de Medici y a su hermano Giuliano. Giuliano entra y supuestamente se dirige hacia el interior, a la nave de la iglesia, intentando acercarse a su hermano Lorenzo. Lorenzo camina hacia el altar y a medida que pasa el tiempo, todos los conspiradores empiezan a ponerse nerviosos y se adelantan a la señal. Y en vez de esperar a que Giuliano esté cerca de su hermano, Francesco de Pazzi, que parecía ser el más impulsivo de todos los conspiradores, decide que es ahora o nunca. Saca su daga y comienza a atacar violentamente a Giuliano de Medici. Propinó 19 puñaladas. Mientras Giuliano está siendo salvajemente asesinado ahí, frente a la Porta dei Servi, Lorenzo se encuentra en esta parte de la catedral, próximo al extremo sur, cerca del altar mayor. Aquí dos asesinos más atacan. Agarran a Lorenzo y le dan la vuelta para infligirle un golpe directo. Pero fue suficiente para prevenir a Lorenzo, que desenvaina su arma. Los Pazzi le hirieron 2 veces, pero escapó por estas puertas para ponerse a salvo. Lorenzo sobrevivió. Y según nos cuenta la historia, la familia Pazzi conspiró sola. Pero la auténtica verdad es un secreto de museo. El historiador Marcello Simonetta lleva décadas investigando la conspiración de los Pazzi. Fue también asesor para el videojuego Assassin's Creed. Disfruté jugando con los guionistas, intentando evitar que cometieran errores atroces y también dándoles más detalles.
Durante su investigación, Marcello descubrió una carta enviada al Papa Sixto IV poco antes del ataque. Algunos historiadores sospechan que el Papa apoyó la conspiración de los Pazzi, pero la carta no arrojaba luz sobre el asunto, porque estaba encriptada. No podía leerse a menos que se rompiera el código. En el mismo archivo había cartas no encriptadas dirigidas a un antepasado de Marcello Simonetta. Encontré muchas cartas, y particularmente había algunas cartas de Federico de Montefeltro, el duque de Urbino, a mi antepasado Chico Simonetta, y eran cartas muy curiosas. El duque escribió que el día del ataque se habían visto soldados a las afueras de la ciudad, pero desechó los informes como infundados. Así que aquello me hizo sospechar y poco a poco me fui dando cuenta de que se tenía que haber organizado alguna operación militar para poder llevar a cabo la conspiración. Pero no existían registros de que hubiera soldados en Florencia durante el ataque o después, cuando los Pazzi fueron apresados por una multitud. Colgaron a los conspiradores al otro lado de estas ventanas, y sus cuerpos fueron arrojados luego a la plaza, y arrastrados durante días por las calles por unos ciudadanos indignados por el ataque contra los Medici. Empieza a parecer que los Pazzi actuaron realmente solos, pero sigue estando la carta encriptada. Y me acordé de que mi antepasado, Chico Simonetta, había escrito un tratado sobre cómo descifrar cartas encriptadas de los enemigos. El código representa algunas palabras como combinaciones de letras y números. Empecé a utilizar aquellas indicaciones para descifrar la carta, y poco a poco conseguí romper el código. El mensaje aseguraba al Papa que el ataque contra los Medici sería respaldado por soldados. Mientras se estaba llevando a cabo el ataque contra los Medici, las tropas militares que habían rodeado la ciudad estaban dispuestas a tomarla. Pero cuando el ataque en la catedral fracasó, todo cambió. Estaban preparados para entrar, pero no lo hicieron, y tuvieron que esconderse. Debajo del mensaje está la firma del duque tuerto de Urbino. De manera que el Papa Sixto IV y el duque de Urbino habían estado organizando la operación militar para tomar la ciudad de Florencia y destruir por completo el poder de los Medici. Fue el tipo de ataque por la espalda que se podía esperar en Assassin's Creed. Pero en las peligrosas calles de la Florencia del siglo XVI, el juego era real. A continuación, un desaparecido antiguo arte marcial. Secretos de los museos. En Florencia, en la Galería Uffizi, hay salas llenas de mujeres hermosas y hombres igualmente atractivos. Algunos son dioses, otros son demonios y algunos son tipos duros. Esta es una de las esculturas más populares del mundo. Se conoce simplemente como los luchadores, y tiene sentido, porque estos hombres son griegos, y los antiguos griegos inventaron el deporte de la lucha. Los luchadores fueron las estrellas de los primeros Juegos Olímpicos. Sus llaves y reglas son familiares para los luchadores aficionados actuales. Pero esta historia no trata de lucha, porque no es eso lo que estos hombres están haciendo. El arte marcial que se representa en este grupo escultórico es un secreto de museo. Nuestra investigación comienza en un centro de entrenamiento del ejército italiano, donde paracaidistas de élite se preparan para participar en un combate cuerpo a cuerpo bajo la atenta mirada de Aris Makris. Aris es oriundo de Montreal, Canadá, hijo de inmigrantes griegos. Siendo un niño, se obsesionó con el karate. Dormía, comía, respiraba artes marciales desde los 9 años. Muchas disciplinas tienen nombres asiáticos como judo, jiu-jitsu, taekwondo. Aris las probó todas, hasta que un día se topó con un arte marcial que tenía un nombre griego, pancracio. Aquello despertó mi interés como niño griego espartano que estaba creciendo en una comunidad griega, y el bicho del arte marcial me picó con mucha fuerza, y quise averiguar más al respecto. Aris descubrió que en la leyenda mitológica del laberinto, el héroe utilizó el pancracio para derrotar al Minotauro.
En el mundo real, Alejandro Magno ordenó a sus hombres el dominio de su técnica. Pero con el paso de los siglos, el arte del pancracio desapareció, sobreviviendo únicamente en imágenes antiguas. Las imágenes casi conectaban con algunos aspectos de mi actividad. Muchas de las artes marciales que estaba practicando tenían técnicas similares. Hay que mantener la posición superior pase lo que pase. Ahora, Aris viaja por el mundo iniciando en el pancracio a guerreros modernos como estos paracaidistas italianos. Muchos militares, especialmente aquellos con los que he trabajado por el mundo, intentan adaptarse al tipo de arte marcial que es el pancracio, porque proporciona algo que es completo. En el suelo, el pancracio parece lucha libre, pero cuando los adversarios se ponen de pie, parece más boxeo sin guantes con patadas de karate. Hasta el momento, estos aprendices han estado conteniéndose, pero eso está a punto de cambiar. Ahora te levantas. Ahora arriba. Te levantas lentamente. Y luego entrenamos los golpes. Los golpes. Y entonces echáis el resto. Vale. Estupendo. Un fantástico trabajo. Excelente. Genial. Ha sido una pelea de verdad, pero aunque no lo pareciera, los adversarios seguían conteniéndose. Hay algunos movimientos del pancracio que solo se utilizaban en la antigüedad. Roturas de dedos, de articulaciones, ojos arrancados, mordeduras, en las sienes, en la columna, en las ingles. De la lucha a los golpes y a las patadas. Eso significa el pancracio. Pancratos, pancration, significa todos los poderes abarcables, todo lo que está involucrado. En el pancracio todo vale. Y esto nos lleva de nuevo a la escultura llamada Los Luchadores. Es la madre de todas las esculturas. La máxima representación del pancration. Es claramente pancracio. Aris pretende demostrar su teoría con la ayuda de dos voluntarios. Bueno, esta pierna va por dentro. Esa es la llave. Así el adversario queda inmovilizado. Manipula sus posiciones para reproducir la escultura con precisión. Esta pierna tiene que estar fuera. El hombre que está encima está enganchado con una llave perfecta, con una pierna anclada por dentro. Está perfectamente enganchado y sujeto al cuerpo del adversario. Y tiene la otra pierna estirada en la posición de trípode. La postura puede que provenga de la lucha, pero hay un detalle que no proviene de ella. Lo que determina que este sea un movimiento de pancracio y no de lucha es el hecho de que tiene la mano aquí arriba en posición de golpeo. Su puño está cerrado. Él ve que le vas a golpear en la cara, por eso gira la cabeza. Eso es, muy bien. Si fuera una posición estrictamente de lucha, tendría la cabeza hacia abajo e intentaría evitar que el adversario le agarre por dentro o le coja por el cuello. Pero él sabe que va a recibir un golpe, así que prefiere mostrarle la parte posterior de la cabeza y no la cara o la sien. El puño y la cabeza girada del luchador, combinados con la llave manteniendo los dos cuerpos unidos, es la representación o ejemplo por excelencia del pancracio. Mientras este antiguo arte marcial emerge de la oscuridad, tal vez la escultura de la Galería Uffizi termine siendo conocida por su verdadero nombre: Los Luchadores de Pancracio. A continuación, el artista que perdió la cabeza. Secretos de los museos. La Galería Uffizi en Florencia alberga algunas de las imágenes más sublimes del Renacimiento italiano y algunas de las más perturbadoras. La cara de esta medusa es un autorretrato del artista más antisocial de la historia, Michelangelo Merisi da Caravaggio. No tenía ninguna habilidad social. Cuando tenía que lidiar con patrones, con sus modelos y con casi todo el mundo, con sus amigos, con frecuencia se peleaba con ellos. Vivía una vida dramática y creía en su propio genio. Vivía una vida al límite, en los márgenes, en todos los sentidos. No podía controlar sus impulsos y deseos. Tenía relaciones sexuales con mujeres, pero era homosexual practicante y eso lo marginó en la sociedad.
¿Era la persona con quien querías que se casara tu hermana? Lo dudo. Pero ¿es una persona cuyo arte te encantaría tener en tu casa y que te inspiraría continuamente con su forma de comprender la naturaleza de la condición humana? Totalmente. Pintó los temas más oscuros con un dominio absoluto de la luz. Su talento le hizo famoso, y lo bastante rico como para permitirse los placeres carnales que anhelaba. Pero con el paso del tiempo se volvió inestable, fácilmente irritable y propenso a la violencia. Los historiadores creen que su deterioro lo causó el plomo de sus pigmentos. En este autorretrato, sus dientes están verdes, un síntoma de envenenamiento por plomo. Pero aunque los historiadores han diseccionado cada aspecto de la vida de Caravaggio, un detalle crítico permanece desconocido. A la edad de 38 años desapareció. Su lugar de reposo final es un secreto de museo. La investigación comienza en la localidad costera de Porto Ercole. En el cementerio local, los investigadores abren una trampilla que conduce a una antigua cripta. Creen que Caravaggio puede estar enterrado aquí, pero identificar cuáles son sus huesos será como encontrar una aguja en un pajar. El equipo lo dirige el historiador Silvano Vincetti. Lo primero que debo decir es que llevar a cabo esta investigación, si no sientes una gran pasión, es imposible. Tienes que amar al personaje. Pero ¿por qué buscar aquí, en Porto Ercole? ¿Por qué no buscar en criptas en la ciudad de residencia de Caravaggio, en Roma? La razón es que Caravaggio no permaneció en Roma. En 1606, el exaltado artista fue retado a un duelo. Tras matar a su adversario, fue acusado de asesinato. Se puso precio a su cabeza, y quien lo atrapara podía entregarlo vivo o muerto. Caravaggio huyó al sur, a Nápoles, donde vivió escondido. Allí, sus pinturas representaban temas cada vez más perturbadores. Entre ellas, estos autorretratos con cabezas cortadas. Caravaggio era un hombre que sufría. Temía por su vida. Pero en 1610 llegó un mensaje de Roma. Un rico cardenal había conseguido su perdón a cambio de 3 de sus obras maestras. Para entregarlas, necesitaría llegar a Roma sin ser detenido. Se embarcó en un viaje por mar vía Porto Ercole, pero en una parada en el camino fue arrestado. Fue separado de sus pinturas y algunos historiadores creen que fue asesinado. Pero Vincetti cree que no fue asesinado, sino que escapó y llegó hasta Porto Ercole. Y si lo hizo, hay muchas probabilidades de que sus huesos estén en la cripta local, entre miles de ellos. Estábamos buscando a un hombre que rondaba los 40 años. Así que empezamos a eliminar a aquellos que eran más viejos y más jóvenes. Basándose en el sexo y la edad, el equipo de Vincetti identificó 9 esqueletos que podían corresponder a Caravaggio. Pero necesitaban reducir el campo de búsqueda a 1. Entonces alguien recordó que los dientes de Caravaggio eran verdes. Es posible que tuviera niveles altos de plomo concentrado en sus huesos. Los esqueletos son transportados a un laboratorio en Rávena, donde son examinados por la investigadora Elisabetta Chili. Una muestra en particular, la muestra número 5, presentaba un altísimo contenido en plomo. La presencia de plomo es sorprendente, pero la pintura con plomo era común en la época. Para encontrar más pruebas, debe cerrar los huesos. ¿Has percibido el fuerte olor? Quiere decir que en el interior hay materia orgánica y si la hay, podría haber ADN. El ADN proporcionaría un identificador único, si sigue presente. Después de varios intentos, conseguimos ADN de, digamos, bastante buena calidad.
Ahora, el equipo tiene ADN para compararlo con el ADN de los parientes vivos de Caravaggio, pero no hay registros de sus descendientes. Así que en la ciudad donde nació el artista buscan hombres que compartan su apellido familiar, Merisi. Cuando analizan su ADN, descubren que comparten también herencia genética. Comparten el mismo cromosoma, un cromosoma que nosotros hemos llamado cromosoma Merisi. Los marcadores de los cromosomas coincidían exactamente con la muestra de Caravaggio. Esta es la prueba fehaciente de que los huesos de Caravaggio, perdidos durante 400 años, han sido encontrados finalmente aquí, en Porto Ercole. Estaba emocionado. Y no voy a ocultar que empecé a llorar. Llorar es liberador, hermoso, cuando se llora por cosas que son importantes, en este caso por un artista que amo profundamente. Fue una experiencia maravillosa que tuvo un gran impacto en mí. Tanto en la vida como en la muerte, el viaje final de Caravaggio es por mar, cuando Vincetti y su equipo devuelven sus huesos a Porto Ercole. El maestro de la luz se reveló en la oscuridad. Pero para aquellos que lo aman, será para siempre un alma perdida. A continuación, el tesoro del jabalí. Secretos de los museos. En la Galería de los Uffizi, el conservador Fabrizio Paolucci supervisa la restauración de la vasta colección de estatuas del museo. Muchas son imitaciones romanas de estatuas griegas que luego fueron a su vez imitadas por los artistas del Renacimiento. Y si la imitación es la forma más sincera de admiración, pocas estatuas han sido tan admiradas como esta. Es una figura de jabalí de mediados del siglo XVII y podemos encontrar copias de esta escultura en fuentes de París, Madrid, Dresde y Londres. La popularidad del jabalí puede tener algo que ver con la suerte. En el centro de Florencia hay una réplica de bronce con un hocico muy brillante. Durante siglos, los turistas se han acercado a acariciarle el morro para asegurarse la buena fortuna. ¿Qué hace que un jabalí sea un amuleto de la suerte? Ese es nuestro secreto de museo. Nuestra historia comienza en un restaurante florentino especializado en cocina toscana. Y es que la suerte del jabalí está relacionada con uno de los alimentos más célebres de la Toscana. Aquí se sirven platos aromatizados con un hongo llamado trufa. Las trufas negras son muy caras, las blancas delirantemente caras. Una trufa de este tamaño puede llegar a costar tanto como un coche compacto. En Italia, la industria de la trufa mueve 400 millones de euros al año. En Florencia, este manjar figura en el menú del restaurante Cinghiale Bianco, el jabalí blanco. La trufa es algo de lo que o bien te enamoras completamente, lo que podría ser peligroso porque es muy cara, o no te gusta para nada. Supongo que es un poco como las ostras o el caviar. Es una comida muy refinada. Las trufas son caras porque no se pueden cultivar en granjas. Crecen bajo la tierra en los bosques toscanos, el hábitat natural del jabalí. A los jabalíes les encantan, y sus hocicos han evolucionado para olfatearlas. Antiguamente se usaban jabalíes domesticados para ayudar a sus amos a encontrar trufas. Pero llevados por su entusiasmo, los jabalíes solían destruir las trufas que encontraban. Así que los recolectores de trufas de nuestros días, como Stefano Braccini, emplean una raza especial de perro llamada Lagotto Romagnolo. El perro es fundamental en la búsqueda de trufas. Estos perros no se sienten tentados a destruir las trufas, pero deben ser entrenados para recuperarlas.
En la primera fase de su adiestramiento, aplicamos una trufa en las mamas de la madre para que los cachorros se familiaricen con el olor. De esa manera, su aroma se les queda grabado antes incluso de que abran los ojos. Stefano incluso da a los cachorros trufas para jugar, lo que convierte a estas trufas en los juguetes para mascotas más caros del mundo. A medida que van creciendo, los perros se obsesionan con las trufas. Y aunque el olfato de su hocico no llega a la sensibilidad del morro de un jabalí, un solo perro puede encontrar trufas por valor de miles de euros. Hoy, Stefano entrega una muestra de su cosecha en el jabalí blanco. Para Marco, la nariz es crucial. Lo primero que hago cuando Stefano me trae sus trufas es comprobar su consistencia y el aroma que desprenden. El olor es muy importante. Te indica si la trufa es buena. Marco decide que las trufas son el complemento perfecto para la delicada gastronomía de la Toscana. ¿Sabes una cosa? Somos afortunados por haber nacido en la Toscana. Cierto. Salud. Pero incluso la nariz de un cocinero toscano no es lo suficientemente sensible como para detectar la sabrosa trufa bajo la tierra sin ayuda. Y eso nos lleva de nuevo a la creencia de que un jabalí constituye un amuleto de la suerte, porque una nariz capaz de olfatear un tesoro enterrado merece sin duda una buena caricia. A continuación, la investigación de una escena del crimen del siglo XVI. Secretos de los museos. La Galería de los Uffizi fue una vez la sede política de la poderosa familia Medici. En el siglo XVI, estos ricos plebeyos se reinventaron a sí mismos como nobleza. Los Medici eran conocidos por sus intrigas, pero este miembro de la familia era un soñador. El gran duque Francisco I construyó la Tribuna, una cámara de los sueños en el corazón de los Uffizi. Fue decorada con símbolos alquímicos: conchas simbolizando el agua, terciopelo rojo para el fuego, incrustaciones de piedra para la tierra y una veleta para el aire. Se rige por la creencia en los 4 elementos. Su deseo era encontrar mecanismos para transformar un elemento en otro. La tribuna es una especie de reflejo de su pensamiento, de su visión del mundo y su personalidad. Es el lugar en el que quiso dar rienda suelta a su pensamiento místico. Francisco creó otro santuario aún más extraño justo al otro lado del río, frente a los Uffizi. Allí surgen espíritus fantasmagóricos y juguetean dioses paganos. Todo para el deleite de su adorable esposa, Bianca. Ella también era una soñadora, pero el sueño de ambos se truncó. Durante una visita a su villa de campo en 1587, tanto Francisco como Bianca enfermaron y murieron con pocos días de diferencia. El hermano menor de Francisco, el cardenal Fernando, ordenó una autopsia que determinó que la malaria había sido la causa de la muerte. La malaria era común en los terrenos pantanosos de la campiña, pero corrían rumores de que había habido un juego sucio. ¿Cómo y por qué murieron Francisco y Bianca? Ese es nuestro secreto de museo. Nuestra investigación comienza bajo la capilla de San Lorenzo, en la cripta de los Medici. Recientemente, los investigadores exhumaron restos humanos con la esperanza de descubrir las causas de la muerte de varios miembros de la familia. La historiadora médica del equipo es Donatella Lippi. Encontramos los cadáveres de los grandes duques de Toscana en pequeñas cajas de zinc. En la caja que pertenece a Francisco I hallamos solamente sus huesos. Cuando se analizaron los huesos de Francisco, encontraron ADN, pero ninguna evidencia de las causas de su muerte. Y en cuanto a su esposa Bianca, se prohibió conservar sus restos en la cripta familiar por orden del hermano de Francisco, Fernando. Se rumoreaba que Bianca era una bruja.
Fernando dijo: no quiero que Bianca repose cerca de la familia Medici. Y el cadáver de Bianca desapareció. Unos años antes de que la pareja muriera, Fernando parecía sumamente preocupado por el duque Francisco. Francisco I era un hombre muy extraño. Debería haber sido el gobernante perfecto, pero el poder no era su principal objetivo. Su verdadero interés estaba en lo que ahora llamaríamos ciencia, pero que en aquellos días estaba mucho más asociado con la magia y la alquimia, es decir, con la transformación de las sustancias. Su deseo era encontrar mecanismos para transformar los metales básicos en oro. Se obsesionó tanto que se levantaba muy temprano, se encerraba en su habitación para realizar experimentos y no salía hasta la noche. Su sueño era inocente, pero le robaba tiempo a sus deberes como jefe de Estado. El cardenal Fernando sintió que el futuro de los Medici estaba en peligro y que la obsesiva dedicación de Francisco a sus experimentos alquímicos comprometía el bienestar del Estado. ¿Los temores que albergaba Fernando hacia su hermano le dieron un motivo para asesinarlo? Ken y Donatella visitan la villa donde Francisco y Bianca cayeron fatalmente enfermos. Sucedió durante una reunión familiar. Debemos imaginarnos la situación. Había bastante gente, además del gran duque Francisco, su esposa Bianca y el cardenal Fernando. Según relataron algunos testigos, ocurrió algo inesperado. Durante el banquete, de repente, Francisco sintió un intenso dolor de estómago y casi a la vez, también Bianca. Su muerte fue tan repentina que sugiere la utilización de un veneno. Pero entonces, ¿por qué la autopsia determinó malaria? Fernando en persona se encargó de llevar a cabo las autopsias de los cuerpos y fue él quien divulgó los informes médicos, manteniendo un control absoluto. Se convirtió en el forense de las muertes de Francisco y Bianca. Pero recientemente Donatella descubrió una segunda autopsia, esta vez llevada a cabo por los médicos personales de Francisco. Al hacer la disección de los cuerpos, los cirujanos se dieron cuenta de que el mismo tipo de veneno había dañado las vísceras de Bianca y Francisco. Ese informe fue ocultado porque era demasiado peligroso. La segunda autopsia establece también que los órganos internos fueron enterrados en una iglesia cercana a la villa. Donatella fue allí con la esperanza de excavar bajo el suelo. En la iglesia le permitieron descender a través de una cavidad existente, pero no agrandarla. Tengo la suerte de que soy muy pequeña, porque era una entrada muy angosta. Tuve que sacar una gran cantidad de mampostería, escombros, piedras, ladrillos y huesos. Logré encontrar 6 o 7 pequeños fragmentos de sustancias biológicas que, tras ser analizadas, resultaron ser fragmentos de hígado. Las pruebas revelaron una mezcla de ADN masculino y femenino. La muestra masculina coincidía con el ADN encontrado en los huesos del duque Francisco. El contenido del hígado reveló algo más. En los fragmentos de las vísceras del hígado pertenecientes a Francisco encontramos rastros de arsénico. Así que esa fue la prueba de que Francisco había sido envenenado. El alquimista y la supuesta bruja fueron probablemente envenenados por Fernando, pero este nunca tuvo que enfrentarse a la justicia. En un acto de alquimia política se transformó de cardenal en gran duque, usurpando el poder de su hermano en Florencia. Algunos dicen que las víctimas de asesinato se convierten en fantasmas si sus muertes no son vengadas. Si eso fuera cierto, Francisco y Bianca todavía estarían entre nosotros, y tal vez nos susurrarían: en el clan Medici no hay lugar para los soñadores. A continuación, el nazi apasionado por el arte que salvó los Uffizi. Secretos de los museos.
En el interior de la Galería Uffizi, una puerta cerrada con llave conduce desde las galerías públicas a un pasadizo privado, llamado Corredor Vasariano. Fue construido para permitir a un patriarca de los Medici salir y entrar de su palacio sin temor a ser asesinado. Durante varios siglos ha sido una extensión del museo, donde se exponen autorretratos de grandes artistas como Rubens, Bernini y Chagall. Sus ventanas ofrecen una vista única del río Arno, ya que el corredor se encuentra en la segunda planta de un puente. El Ponte Vecchio es uno de los numerosos puentes que cruzan el río. La mayor parte de su construcción parece muy antigua, pero el historiador Lee Windsor conoce más detalles. Estamos llegando al puente Santa Trinidad, posiblemente el más importante de Florencia desde el punto de vista arquitectónico, cultural y estructural. Parece anterior a la guerra, pero en la década de 1950, un arquitecto local rescató los escombros del fondo del río y los utilizó para reconstruir el puente casi como estaba. Tuvo que ser reconstruido por lo que acaeció aquí en la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas aliadas comenzaron a expulsar a los nazis de Italia. En agosto de 1944, cuando los alemanes comenzaron a evacuar Florencia, necesitaban un obstáculo para entorpecer el avance de los aliados y poder reagruparse en sus nuevas defensas de la línea gótica. Necesitaban detener a los aliados durante un breve lapso de tiempo y decidieron volar todos los puentes que cruzan el río Arno. Uno tras otro, los puentes históricos fueron reducidos a escombros, a excepción del Ponte Vecchio. ¿Por qué el Ponte Vecchio sobrevivió? Ese es nuestro secreto de museo. Nuestra historia comienza en 1938, cuando Adolf Hitler entra en Florencia con su aliado italiano Benito Mussolini. A petición de Hitler, visitaron el corredor vasariano del Ponte Vecchio. Mussolini se aburría, pero al Führer le gustaba presumir de sus conocimientos artísticos. Hizo una pausa para examinar varias obras maestras, antes de detenerse un instante a saludar a la multitud. Algunos florentinos aún lo recuerdan. Cuando vino a Italia el hombre del bigotito, se asomó un momento a esa ventana de ahí arriba. Yo era entonces un niño de 11 años. Estaba parado allí y aplaudí como todos los demás al verlo. Algunos creen que 6 años más tarde, cuando el ejército alemán se batía en retirada, no pudo soportar la idea de ver el puente destruido. Estaban bombardeando los 8 puentes que hay a derecha e izquierda y de repente Hitler envió un telegrama: no bombardeéis este puente. ¿Por qué? Por las obras de arte que hay expuestas sobre nosotros. Eso evitó que lo bombardeasen. ¿Pero fue el Ponte Vecchio salvado realmente por Adolf Hitler? Gianmarco D'Agostino, un cineasta local, no lo cree así. Debajo de los arcos, observó recientemente una placa conmemorativa dedicada a alguien llamado Gerhard Wolf. Paso por aquí muchas veces, pero nunca me había fijado en la placa. Y creo que casi nadie lo hace. La placa es un agradecimiento a Wolf por ayudar a Florencia y por salvar el Ponte Vecchio. Sentí mucha curiosidad por esta historia y comencé a investigar. Gianmarco pronto descubrió que durante la Segunda Guerra Mundial, Gerhard Wolf había sido el cónsul alemán en Florencia. Mientras en otras ciudades los nazis saqueaban las obras de arte, Wolf hizo algo extraño. En secreto, ayudó a los florentinos a transferir los tesoros de los Uffizi a escondites fuera de la ciudad. Se esforzó por salvar las obras de arte de Florencia. Y su comportamiento antinazi se extendió también a la gente. Cuando los judíos locales fueron amenazados, Wolf usó su posición para ayudarlos. Vía de Bardi número 20. Aquí, en ese edificio, estaba el consulado alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí, Gerhard Wolf trabajaba durante el día. Se puso en contacto con un famoso abogado judío de Florencia y comenzó a darle los nombres de las personas
antes de que fueran deportadas a Auschwitz y a otros campos de concentración. Tuvo que actuar encubiertamente porque estaba arriesgando su vida, por supuesto. Para cuando los alemanes iniciaron su retirada, Wolf había salvado ya centenares de vidas. También intentó salvar los puentes de la ciudad, suplicando a sus superiores que detuvieran su demolición. ¿Salvaron sus súplicas el Ponte Vecchio? Lee Windsor tiene una teoría diferente. Winston Churchill describió el Ponte Vecchio como venerable, pero inadecuado para fines militares. Como se puede apreciar, es un puente peatonal. No tiene ni la capacidad ni la idoneidad para el tráfico de vehículos pesados. Soporta mucha tensión y es viejo y frágil. Poner cualquier tráfico militar pesado sobre el puente provocaría su desplome. El puente era inútil desde el punto de vista militar. Los alemanes lo sabían y lo dejaron intacto. Si el puente hubiera sido más robusto, podría no estar aquí hoy, y tampoco las obras maestras del corredor basariano. Y sin la ayuda de un nazi desleal al Reich llamado Gerhard Wolf, las colecciones del museo podrían haber desaparecido. Las galerías ya no susurrarían que la humanidad alcanza su máxima expresión durante el más oscuro de los tiempos. En este lugar donde confluyen la intriga y la inspiración, por cada misterio que revelamos, muchos más permanecen por descubrir. Secretos de la mente inquisitiva y del corazón atribulado, ocultos a plena vista en la Galería de los Uffizi.